Buenos días, CryptoRockers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz inicio de semana. Vale, pues como siempre vamos a echarle un vistazo a cómo están los valores, bueno, ahora mismo cómo funcionaron el viernes pasado y luego los actualizaremos para ver qué oportunidades tenemos en el día de hoy, ¿de acuerdo? Vale, pues el viernes pasado empezamos por esta zona de aquí, veíamos, bueno, un poco de desgaste, ¿no? en Market Cipher. De hecho vamos a ponerlo mejor en 30 minutos para que sea todo más claro. Vale, pues desgaste en esta zona, vemos posible caída, pero os dije que estábamos en narrativa alcista, con lo cual pues eran más posibles los largos que los cortos, ¿de acuerdo? Vimos como el precio fue descendiendo, de hecho aquí tuvo un toque, una caída y enseguida una recuperación, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el precio tocó perfectamente el value area, en este caso el secundario, ¿de acuerdo? Con esta caída tuvimos aquí anclajes, tuvimos aquí un pequeño trigger, perdón, sí, exacto, por esta zona de aquí, en un time frame inferior se veía un poquito más claro, ¿de acuerdo? Y fijaros qué pasada la mecha esta, cómo lo clavó, y a partir de aquí el precio se fue a tocar el value area e incluso se acercó mucho al value area weekly, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tuvimos una muy buena oportunidad de trade. De hecho yo aquí operé un par de operaciones. Vale, esto fue el viernes pasado en Ethereum. En este caso yo vi un anclaje trigger el jueves, ya casi cerca de la madrugada, a las 11:30, y dejé programada una operación si rompía esta zona de aquí hacia arriba. Efectivamente rompió, fue una operación pequeña, fue un ratio 4, nada mal, ¿de acuerdo? Ratio 4, pero fijaros que dio muchísimo más movimiento. De hecho durante el día se había cogido más porque a partir de las 2 de la tarde vimos la entrada de cash flow y el precio estuvo aquí haciendo un poco el tonto hasta que finalmente rompió y cogió una operación brutal hasta el DBA, ¿de acuerdo? Con lo cual, tío, fijaros, un movimiento espectacular. Esto hubiera sido, bueno, brutal, vaya, esto no es lo que quería coger. Aquí yo hice un ratio 4, pero hasta esta zona de aquí, pues fijaros, un ratio 18, nada mal, nada mal. Y luego, pues lo de siempre, ¿no? Si estábamos atentos en esta zona, tuvimos un anclaje, tuvimos un trigger justo en el DBA, ¿de acuerdo? Como siempre los largos suelen ser más seguros que los cortos, pero en este caso se veía claramente este descenso de cash flow, ¿de acuerdo? Y además el precio lo que hizo fue a buscar esta mecha de aquí que dejó un order block, con lo cual el precio llegó del order block, hizo un puntito rojo y a partir de aquí fijaros, ¿no?, que se desplomó casi atravesando todo el value area, tanto el principal como el secundario, ¿de acuerdo? Con lo cual una operativa también espectacular en este caso. Vale, pues euro-dólar del viernes más o menos comenzó por aquí. Ya comentábamos que teníamos desgaste en el cash flow y que nos podíamos ir un poquito más hacia abajo para buscar tal vez luego movimientos largos, ¿de acuerdo? Y aquí pues el precio básicamente pues nos hizo un pequeño despiste al principio, que parecía que quería subir más, se fue hasta el TPOC, no tuvo nada más de fuerza porque no le quedaba cash flow, con lo cual aquí el precio se desplomó, fijaos que se desplomó hasta el VPOC semanal, brutal, porque estos niveles que hemos añadido semanales pues la verdad que también funcionan muy bien. Podría haberse parado aquí, pero veíamos que tenía un fuerza, con lo cual esta era la zona de parada. Y desde aquí fijaros cómo perfectamente el precio volvió nuevamente hasta el tipo, ¿de acuerdo? Con lo cual bastante interesante este movimiento y oportunidades de haber cogido tanto el corto como el largo. Vale, y finalmente el oro, que también empezamos el día por esta zona de aquí. Ya fijaros que aquí ya os ponía también un pequeño desgaste en el cash flow, ¿de acuerdo? Ya todo indicaba que podía haber una caída, ¿vale? Y vamos a quitar esto. Y nuevamente, ¿no? Teníamos el desgaste, poca fuerza, el precio se mantenía aquí en este rango y ya no podía aguantar más con este poco cash flow, hasta que finalmente pues lo que vimos es como el precio ya se derrumbó y atravesó todo este value area, dándonos también una oportunidad de trade bastante potente. Vale, pues esto ha sido todo en cuanto a los niveles, cómo estuvieron el viernes, y ahora los actualizamos y vemos oportunidades para el día de hoy. Vale, pues así es como quedarán los niveles en el día de hoy. Vemos que Bitcoin está en un movimiento correctivo bastante fuerte, ya que nos despertamos con Bitcoin por debajo del value area principal. De acuerdo, vemos que ya ha atacado, pues por un lado ya atacó en su momento el value area low semanal, se está acercando a otro al value area high también semanal. Tenemos un poquito más de niveles por la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un poco lo que esperamos es que el precio pues tal vez haga algún acercamiento a esta zona de aquí y continúe bajando, y si coge un punto de fuerza tal vez llegue hasta la parte baja del value area principal a nivel diario
para que continúe este movimiento, bueno, más que bajista, movimiento correctivo de todo lo que lleva de movimiento alcista, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos a otro gráfico de Bitcoin, tengo aquí planteado este triángulo que ha iniciado la rotura, ¿de acuerdo? Ha empezado ese movimiento de rotura, bueno, un poquito aún. Yo, de hecho, porque como se apoyó ayer en el TPOC, aquí cogí el corto, ¿de acuerdo? Con lo cual yo entré un poquito antes. Y de hecho es la operación que tengo ahora mismo abierta en OKX, ¿de acuerdo? Con un 45% de beneficio ahora mismo, ¿de acuerdo? Y lo que planteo es una caída hasta los 25.000, ya que fue una zona de soporte y resistencia bastante interesante. Y de hecho tenemos aquí un Head and Shoulder, ¿vale? Que podría ser, no es un patrón que a mí me gusta mucho operar, pero bueno, se ve bastante claro. Y entonces este patrón pues nos podría venir a buscar la rotura del triángulo, proyectarla hasta esta zona de aquí, y a partir de aquí sería la proyección de toda esta base de la cabeza de este hombre cabeza a hombro, proyectado como una rotura, corrección y movimiento alcista hasta los 34.500 aproximadamente, con lo cual aquí tenemos dos movimientos interesantes, ¿de acuerdo? Si queréis coger este tipo de operaciones, os recomiendo que lo hagáis en OKX. Es el exchange segundo más grande del mundo a nivel de volumen y uno de los más antiguos, creo que es del 2017. Y la verdad es que es un exchange súper sencillo de operar. Tenemos muchísimos tipos de productos diferentes, ya sea spot, ya sea derivados, futuros, etcétera. También tiene incluso bots, copy trading. Y los bots están bastante bien, tienen bots de futuros y también bots de spot, ¿de acuerdo? Y además también pues tienen aplicación, si queréis, para poder operar desde el móvil, o incluso, que a mí me encanta, lo podéis conectar directamente en vuestro TradingView y así podéis ver las zonas donde vosotros tenéis marcado todos vuestros niveles interesantes y podéis operar directamente desde TradingView, lo cual pues agiliza muchísimo la operativa. Vale, en cuanto a Ethereum, pues vemos que también se ha levantado por debajo del value area principal. De hecho, bueno, está bastante simplificado este gráfico. En este caso, pues vemos también como el cash flow está aquí un poco peleando, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, yo me esperaría un poco a que se desarrollara y veamos si el precio rompe finalmente este value area low, se va a buscar el TPOC y si va a buscar el TPOC tal vez es una buena zona para que el precio vuelva a coger fuerza para otro descenso, rompiéndonos ya este fractal, ¿de acuerdo? Con lo cual habrá que esperar un poco en qué se decide hacer. Pensar que hasta que no rompa este fractal, pues nos mantenemos en una narrativa alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que ver qué hace. Pero bueno, si Bitcoin rompiera, es muy fácil que Ethereum también siga un poco la misma perspectiva, aunque ya sabemos que Ethereum va un poquito a su rollo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que pinta, ¿no? De momento es que, de hecho no pinta nada muy concreto, en 30 minutos al menos, en 4 horas. Fijaros que tenemos un punto rojo aquí, pero este punto rojo tampoco es relevante porque si de repente empieza a rompernos hacia arriba tendríamos anclajes, triggers y trigger, con lo cual indicaría un movimiento alcista interesante, ¿de acuerdo? Con lo cual, por eso os digo que el gráfico en Bitcoin con Ethereum es un poquito diferente, pero al final es muy probable que ambas dos vayan de la mano. Vale, finalmente tenemos euro-dólar por aquí. En euro-dólar pues venimos un fractal alcista, de hecho ha estado muy fuerte euro-dólar, ha estado subiendo los últimos días muchísimo. Aquí fijaros que se ha quedado en una zona de rango donde constantemente ha estado trabajando toda esta zona y de aquí no se sale y continuamos dentro de esta zona, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora tenemos anclaje, trigger, el cash flow se ha ido reduciendo, llegó a pasar el rojo pero nuevamente a verde, con lo cual, pues bueno, no me acaba de convencer demasiado. Me da la sensación de que esto es un anclaje para luego darnos un trigger más abajo, con lo cual también creo que el euro-dólar ahora mismo se tiene que desarrollar un poquito más para darnos una dirección clara, pero en las últimas horas pues hemos visto cómo el precio está tratando, ¿no? de caer o de corregir un poquito toda la subida que lleva el euro-dólar. Si vemos precios superiores, fijaros, ¿no? Toda la subida que lleva bastante parabólica, con lo cual lo normal es que el euro-dólar necesite descansar un poquito en algún momento y seguramente, pues bueno, esta es la zona que vemos que empieza ya a corregir un poquito estos niveles, así que como estamos en fractal alcista, los suyos son los largos, pues bueno, la verdad que ahora mismo como está en esta pinta, yo creo que no la voy a operar. Y luego pues el oro también ha dado estos días unas subidas brutales. De hecho, fijaos que aquí tenemos un anclaje que nos indica que el precio va a continuar cayendo y el cash flow está pasando a verde, con lo cual sí que el oro tiene pinta de que tal vez nos va a romper esta zona, ¿de acuerdo?
y volver a buscar estos niveles, ya sea un value area semanal o el TPOC, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí y a lo mejor en esta zona continúa o hace un nuevo arranque alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual también ahora mismo no lo veo para operar, pero sí que cuando vea triggers en zonas interesantes, de repente un trigger por esta zona de aquí abajo, veré en qué zona se apoya y ahí será una buena referencia para coger un long. Vale, pues esto es todo, os dejo con la diosa Atenea. Saludos, guerreros del trading. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Os convoco a uniros a mí en la batalla contra el mercado. Con el método Atenea, os guiaré hacia la rentabilidad y gloria. Siguiendo mis reglas, enfrentaremos al enemigo con astucia y habilidad. Bajo mi protección, seréis invencibles y victoriosos. Únete a mí y conquistemos el mundo del trading. Por prosperidad y gloria. En la descripción de este vídeo encontrarás el link para unirte a mí. Cada día 1 del mes iniciamos una nueva gesta. No me decepciones.